Saludos, estimados alumnos. He preparado una serie de videotutoriales para poder seguir guiándolos en nuestra tarea, en nuestra materia de programación visual, para lo cual estamos utilizando visualstudio.net con el lenguaje de programación propio de la plataforma, que es C Sharp. Ya como habíamos visto en la primera parte, la programación orientada a objetos, hemos visto conceptos básicos, también lo hemos practicado en lo que es aplicaciones bajo consola. Esta vez ya vamos a integrar esos conocimientos con formularios, con Windows Form y también con conexiones, e integrando la programación orientada a objetos y la programación en capas. Vamos a empezar por un video tutorial en el cual les voy a explicar paso a paso la elaboración de nuestro primer archivo, nuestra primera clase de conexión, la cual nos va a servir para conectarnos a nuestro proyecto. Hay proyectos propios con una idea propia de cada uno de ustedes. El proyecto es individual, no es en grupo, así que a ponerse las pilas, chicos. Se pueden guiar en el archivo, pero deben ir creando su propio proyecto. Estos archivos los van a tener que ir subiendo. Voy a darles un drive donde cada avance lo van a ir subiendo al drive para ser calificado. Esa es la evidencia de que están trabajando. Entonces, sin más que decirles, vamos a iniciar con el curso y deben revisar el PDF que he subido a la plataforma, en el cual explica paso a paso todos los conceptos que deben tener en cuenta para trabajar con C Sharp. Sin más que decirles, les deseo éxitos y a continuar con esta labor. Hemos creado un nuevo proyecto en C Sharp, en el cual, para poder hacer referencia al acceso a datos, debemos indicar que necesitamos ciertas referencias. Estas ciertas referencias son archivos que nos van a permitir tener acceso a las diferentes bases de datos. En este caso, MySQL. Vamos a buscar la extensión correspondiente a MySQL Data. La seleccionamos y damos en aceptar. De esta forma se incluirá en nuestro proyecto este recurso, que a la vez nos permitirá crear la clase de conexión para poder conectarnos a dicha base de datos. Entonces damos clic derecho sobre nuestro proyecto y ahora vamos a agregar una clase. Nuestra clase va a ser la clase conexión. Damos clic en aceptar y ya tenemos nuestra clase conexión grabada hasta el momento. Para seguir con nuestro desarrollo de nuestro programa, vamos a identificar las propiedades que van a formar parte de nuestra clase de conexión. Cabe indicar que para poder conectarnos a nuestra base de datos tenemos ciertos parámetros, como la base de datos, el servidor, el usuario que tiene permiso sobre esta base de datos y la clave de dicha conexión. Para esto vamos a identificar ciertos parámetros de tipo private. Como decía, private es de tipo string, ya que vamos a establecer una cadena de conexión con estos atributos, con estos parámetros. De nombre, lo que necesitamos primero es el nombre de la base de datos. Va a ser nuestro primer atributo. Vamos a seguir con el siguiente atributo, que sería también de tipo string, que vendría a ser el nombre o nuestro servidor. ¿Qué tipo de servidor estamos usando en este momento? Vamos a crear otro atributo de tipo private, también de tipo string, indicando que el usuario, este va a ser el usuario de la base de datos. Y también necesitamos otro atributo de tipo private string, que va a ser la clave de acceso o el password hacia nuestra base de datos. Conductor.
Vamos a crear el private connection. Ustedes saben que identificamos nuestro método constructor porque lleva el mismo nombre de nuestra clase. Nuestra clase es conexión, por eso hemos puesto el nombre de nuestro método constructor conexión. Aquí vamos a cada uno de nuestros parámetros, vamos a indicarle valores para poder hacer nuestra conexión a la base de datos. Como primer parámetro tenemos la base. En mi caso, mi base se llama ventas. Nuestro segundo parámetro sería nuestro servidor. Como yo estoy utilizando un servidor de tipo local, por el momento lo llamaremos localhost. ¿Sí? Tenemos un servidor de tipo local. Continuando con nuestro tercer parámetro sería el usuario. En mi usuario estoy en MySQL. El usuario sería root en este caso. Depende de qué usuario ustedes hayan especificado al momento de la instalación de MySQL. Y la clave he puesto una clave sencilla para poder identificarlo rápidamente. En mi caso. Así podemos determinar los inicializados, los atributos de mi clase de conexión. Para posteriormente realizar mi método para crear mi cadena de conexión, y aquí estoy inicializando los valores por medio de mi método constructor. Vamos a continuar con la creación de nuestro siguiente método. Vamos a hacer de tipo público para poder acceder a los datos de mi conexión. Tipo MySQL connection. ¿Sí? Le vamos a poner de nombre crear conexión. Crear conexión. A este método le vamos a poner ese nombre. Si ustedes se dan cuenta, nos están saliendo unas rayitas de color rojo. Aquí es porque aún no hemos especificado que en la parte de arriba nuestra librería, nuestra referencia, que es el MySQL, mysql.data, .data, .mysql client, cual nos va a permitir acceder a todos los elementos de esta clase, ¿no? Ustedes ven aquí ya se quitó ese color rojo que teníamos. Entonces vamos a determinar un objeto llamado cadena para poder establecer nuestra cadena de conexión. Y podemos principalmente ponemos nuestro tipo de datos, ese MySQL connection. Vamos a llamar cadena. Sí, ese es nuestro tipo de datos. De tipo MySQL connection. ¿Sí? De esta forma hemos creado nuestro objeto cadena de tipo MySQL connection. Vamos a atravesar un tree y un catch para determinar de pronto si nos da un error al momento de conectarnos.
En este momento vamos a poner nuestros parámetros que lo hemos especificado en la parte de arriba de nuestros atributos y en nuestra cadena de conexión. Entonces vamos a poner nuestro objeto cadena punto conexión string y vamos a ir dando cada uno de nuestros atributos a la cadena de conexión para nuestra base de datos MySQL. Entonces el primer atributo que tenemos es el servidor. Entonces abrimos comillas dobles y ponemos server. Nuestro servidor va a ser igual, concatenamos a nuestro atributo por medio del this punto, teníamos especificado nuestro parámetro como nuestro atributo como servidor. Seguido vamos a especificar nuestra base de datos, el cual se lo pone como database. Especificamos allí, juntamos a nuestro atributo con this, atributo de la base que tiene el nombre de nuestra base de datos, base. A continuación vamos a especificar nuestro otro atributo, nuestro otro parámetro de la cadena de conexión, que es el usuario, lo especificamos colocando user ID. Tenemos el parámetro correspondiente, usuario. Aquí lo tenemos, usuario. Y por último damos nuestro password o nuestra clave. Ponemos password. Y especificamos nuestro parámetro del password. Lo hemos especificado por medio de nuestro atributo clave, ¿verdad? Tenemos allí nuestra clave. Y de esta forma hemos especificado nuestra cadena de conexión a nuestra base de datos MySQL con los parámetros que habíamos especificado anteriormente. La base, servidor, usuario y clave. Hemos creado dos métodos hasta el momento, que es nuestro método constructor, donde inicializamos esos parámetros. Y posteriormente hemos declarado un método MySQL Connection para podernos conectar. Capturar el error, el posible error que se podría dar si que es el caso en un momento de conectarnos, ¿no?, con la variable x propia de FreeCache, en la cual vamos a especificar que si no es un error, vamos a poner que nuestra cadena sea nula, sea igual a null, y devolveremos el error, ¿no? Devolveremos el error en la variable x. Cerramos el cache. Y lo que nos va a retornar este método es la cadena, porque aquí vamos a crear nuestra cadena de conexión. Entonces vamos a poner un return de nuestro objeto cadena. ¿Sí? Aquí tenemos listo nuestro método crear conexión. Vamos a crear un objeto de tipo estático para poder crear una instancia de nuestra conexión. Entonces necesitamos crear ese objeto como un atributo más. Vamos a poner private
static, conexión. ¿Sí? Y le vamos a poner el nombre como. Lo vamos a inicializar en nulo. Vamos a crear nuestro método correspondiente para crear nuestra instancia y lo vamos a poner como público. Static. Conexión. Y le vamos a dar el nombre get instancia. Get instancia, nuestro método. Cerramos llave. Entonces, el cual vamos a ver si nuestra conexión, si nuestro objeto de conexión es nulo. Conexión igual a nulo. Se va a crear la instancia, así que no existe la conexión, se va a crear la instancia en ese momento con nuestro objeto con igual a new conexión. Vamos a llamar a nuestro método constructor. En caso de no existir la instancia ya previamente especificada, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar ahí. Caso contrario, si la instancia ya está creada, vamos a retornar el objeto de conexión. Return con. ¿Sí? De esta forma hemos concluido con la creación de nuestra cadena de conexión. Estimados alumnos, ustedes lo que deben hacer es replicar este archivo, pero ya con una tabla creada de su propio proyecto. El proyecto que les había hablado en clases, y en este momento ustedes lo empiezan a crear. Practican este archivo y generan el suyo propio con su propia base de datos. Ya vamos a seguir avanzando con el resto del contenido, con el resto de las capas. Entonces, por ahora, hasta ahí queda este video tutorial.